rindió sus... En Lobos Cadena 7 trascendemos fronteras. Justamente con el consejo que presides. Así es, mira, la semana pasada me invitaron a una reunión, es la reunión mensual del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Sin embargo, en esta sesión se despidió ya el presidente que estaba a cargo del Consejo, el doctor Guerrero Ciprés, porque tomó posesión ya como director general del C5, justamente en las instalaciones de ahí del C5 fue la reunión y tuvimos oportunidad de que nos explicaran pues toda la actividad que hay en son los ojos, diría yo, del gobierno y de seguridad en la Ciudad de México, como son los C5. Tienen más de 84,000 cámaras y bueno, pues ahí nos dio una explicación. Sin embargo, la reunión en sí, y de la cual fuimos invitados, que es la segunda ocasión que nos hacen el favor de invitarnos, pues se trató fundamentalmente de ir preparando campañas de prevención, sobre todo sobre fraudes y sobre llamadas de extorsión, que pues se dan permanentemente, pero en el caso del mes que entra, por el movimiento que hay comercial y de recursos y la visita de paisanos, la modalidad de la presentación de este tipo de extorsiones cambia un poco. Por ejemplo, los paisanos generalmente hablan a un familiar que tuvo un accidente o que necesita un dinero o que tiene un problema con alguna autoridad y le piden ahí dinero, y ese es un tema que hay que estar pendiente, y sobre todo por la circulación del recurso. Ahí está la imagen, ¿no? Sí, ahí fue la reunión que tuvimos ahí, que fue una sesión muy interesante en C5, y pues ahí, insisto, también dieron a conocer la estadística nacional que hay en cuanto a pues la respuesta ciudadana en la prevención, sobre todo de llamadas de extorsión. Afortunadamente Durango somos de los que ha bajado mucho la incidencia. ¿A qué lo atribuyes? Porque sí han funcionado las medidas de prevención que hacen las autoridades, la Policía Estatal, la Fiscalía, todo, y el Consejo Ciudadano, para no dejarse en un caso engañar por una llamada o por medio de redes, tener cuidado, y la prevención es lo fundamental para que no se concretice el hecho delictivo. No quiere decir que no existan, sí hay, pero han disminuido. Afortunadamente, insisto, que se concretice este hecho y por lo tanto las demandas han bajado, ¿no? Entonces hay que seguir insistiendo permanentemente, estar alertas, no caer en ese tipo de extorsiones, de ventas fraudulentas, ventas engañosas. Creo que cada vez como ciudadanos tenemos más conciencia de qué debemos de hacer para que no nos roben los datos que tenemos en el celular o que nos piden información de una tarjeta, etcétera. Entonces creo que eso sí ha resultado bien, esas campañas de prevención. Oye, y justamente acabamos de pasar el tema del Buen Fin, donde también hubo mucho flujo de circulante, y yo me quiero imaginar que las mismas medidas se van a aplicar ahora que se venga la temporada decembrina, se entregan aguinaldos, hay un mayor poder adquisitivo, están aquí los connacionales que vienen a visitar a sus familias y también hay un flujo importante. En este tema, más allá de las campañas, que por supuesto las autoridades tienen la obligación de difundir y tienen la obligación de socializar, en este aspecto el Consejo Estatal Ciudadano, ¿en qué haría hincapié? ¿En qué tipo de fraudes para que la gente tenga mayor cuidado? Apenas hoy por la mañana daba una información de un sujeto que durante años suplantó la identidad de Elon Musk y a una mujer de más de 70 años logró despojarla de más de $100,000. Es decir, es más común de lo que parece, Jorge. Sí, mira, justamente debemos de estar muy alertas para que no se concreticen, como yo decía, este tipo de delitos que cada vez son más sofisticados y son profesionales en ese sentido. En el próximo mes, que ya empiezan las ventas navideñas, nosotros tenemos un convenio con la Procuraduría Federal del Consumidor, que somos parte de un consejo consultivo de consumidor. Y hemos elaborado, como fue en el Buen Fin, una serie de folletos, de volantes,
previniendo al ciudadano qué debe de comprar, qué cuidados debe tener para que no caer en un fraude, verificar obviamente las empresas que vendan, que no caer en ventas, insisto, engañosas o publicidad engañosa. Y debe de cuidar mucho también pues su dinero, ¿no? Es decir, no hacer compras compulsivas, lo de las redes, no caer en sorteos falsos porque ofrecen de alguna manera productos a muy buen precio, pero que no es realidad. Tener mucho la venta de autos usados y sobre todo pedir la garantía por medio de la factura. No puede reclamar a alguien si no tiene la factura. Por eso tienen que estar muy pendientes donde compran, exigirla para, en caso de haber algún desperfecto o algún engaño en la compra de un producto o servicio, tenga la posibilidad, la autoridad de actuar, pero hay que exigir definitivamente la garantía, que es mediante la factura. Entonces va a haber una campaña también con Profeco. ¿Aquí qué es lo recomendable? ¿Pagar en efectivo o pagar con plástico? Pues mira, depende del presupuesto cada quien. Pero traer en efectivo también conlleva que te puedan robar el efectivo. No, pues es problema. Y el plástico, claro, que te lo clonen. El circulante debe tomar las medidas, mira, en cajeros debe tomar, en el transporte público debe tener cuidado, ¿no? Y sobre todo también los bancos. Entonces, pero aquí vuelve el mismo tema, al hecho de eso es cuando le roban algún dinero o le clonan pues la tarjeta. Aquí el tema también es que a la hora de comprar no caigan en esa publicidad engañosa o artículos que no cumplen las garantías. Y lo mejor que te protege es que te den la factura, ¿no? Porque a veces compras en comercio informal y ahí no hay garantía. Es decir, a ese riesgo que pueden tener. Entonces, una serie de recomendaciones que vamos a hacer, hay un decálogo que ya hicimos de derechos del consumidor, que lo vamos a empezar a distribuir también y que dar a conocer, aunque ya lo estamos haciendo también permanentemente. De acuerdo, pues es Jorge Clemente Mojica Vargas, es el presidente del Consejo Estatal Ciudadano. Agradecerte mucho, Jorge, que nos hayas acompañado con esta información y estas recomendaciones que me parece a mí bien valdría la pena hacer otro corte de caja en el mes de diciembre. Claro, vamos a estar pendientes para seguir insistiendo y evitar en lo posible, obviamente, fraudes y extorsiones, que es parte también de las campañas de los consejos ciudadanos. De acuerdo, Jorge, gracias por estar aquí. Que te vaya muy bien. Vamos a la pausa.